Ella es una mujer que ha hecho historia por ser la primera mujer indígena candidata a la presidencia de México en 2018. María de Jesús Patricio, más conocida como Marichuy, es una defensora de los derechos humanos que trabaja contra el machismo y en la reconstrucción también de las comunidades indígenas. Estos días está de visita aquí en Euskal Herria y con ella hemos hablado. Es la primera vez que nos visita. Invitada por la ONG Lumaltik Herriak, Marichuy participará en diversas actividades y charlas en Bilbao, Donostia y Gasteiz. A difundir la situación de nuestros pueblos indígenas de México. Marichuy nació en 1963 en el estado de Jalisco. Es médica, defensora de los derechos humanos y ha hecho historia siendo la primera mujer indígena candidata a la presidencia de México en 2018. Pues como mujer, esposa y madre, fue algo pesado, difícil. Pero tenía dos objetivos claros. Poner sobre la mesa a nivel nacional la situación de los pueblos indígenas y la otra, la invitación a que si queremos cambiar este gobierno tenemos que ir construyendo desde abajo un proceso diferente. Un proceso donde tienen que estar las mujeres. Por eso se decide poner a una mujer, una vocera. Le preocupan los macroproyectos que el actual gobierno mexicano pretende imponer en los pueblos indígenas. Son las eólicas, luego yendo hacia el sur está lo del Tren Maya. Y denuncia que la resistencia puede tener consecuencias. Ha habido muertos, ¿verdad? Ha habido desaparecidos. Marichuy no sabe si se presentará de nuevo como candidata a la presidencia de México. Pues es un tema que no hemos platicado. Lo que sí que tiene claro es que seguirá con su lucha. Pues no es una lucha de mentiritas, ¿verdad? Es una lucha de a de veras.